Muy buenos días, tengan hermanos y amigos. Estamos dando inicio a una emisión más de su programa A Solas con Jesús Radio, en el cual estamos muy contentos por este día que nos regala el Señor. Un día muy hermoso en el cual su pueblo se une para poder alabar su nombre en este primer día de la semana. Pero empezamos con el día de una manera muy hermosa, que es predicando la palabra de nuestro Dios y bueno, edificándonos con ella a través de este programa de A Solas con Jesús, el cual les agradecemos a cada uno de ustedes el que nos permita llegar a la comodidad de su hogar y bueno, estamos contentos por ello, porque nuestro Dios nos permite y bueno, nos da esta grande oportunidad de poder edificar a su pueblo y poder también llegar hasta la comodidad de su hogar. Entonces, mis hermanos, déjenme nada más acomodarme aquí. Y bueno, estaremos ya dando entrada ya a la radio, hermanos. Estoy esperando que entremos a la radio para poder iniciar. Ya aquí en Facebook, bueno, pues estoy viendo ya están conectándose, hermanos. Gracias por estar al pendiente de este programa. Recuerden, cambió la hora, media hora menos de programa, pero bueno, estamos los sábados también. Se está transmitiendo media hora del programa de A Solas con Jesús, el sábado de 1:30 a 2 de la tarde. Así que si tiene la oportunidad de escuchar el programa el sábado, bueno, pues es bienvenido, ¿verdad? Y también ahí para que comparta con sus contactos este programa de 1:30 a 2 de la tarde. Y el domingo estamos a esta hora de 7 a 8 de la mañana. Nuevo horario, media hora menos, pero ahí está el programa de A Solas con Jesús Radio, 1140 de AM. Bueno, estamos en el 1140 de AM, Radio Esperanza. Para aquellos que nos escuchan en la radio, Dios les bendiga, bienvenidos a este programa. Y bueno, un servidor, Manuel Castillo, estaremos compartiendo el mensaje en esta primera hora, o en esta hora de programa, ¿verdad? Digo primera hora porque teníamos la media hora, pero bueno, compartan. Dios les bendiga a todos. Saludos a nuestra hermana Blanca Nieves Torres Vázquez, nuestro hermano Adán Zambrano, también desde Marshall, Texas. Dios le bendiga a nuestro hermano y gracias por compartir. Y bueno, vamos a tener esta primera hora compartiendo la palabra de nuestro Dios, y gracias a cada uno de ustedes. Creo no hay cortes en esta hora, nos vamos seguido toda la hora, hermanos, entonces así para que no se desconecten, y estaremos hasta las 8 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana. Y si usted es gozoso de marcar el teléfono de aquí de la congregación de Sierra Ventana, nuestro hermano estará atendiendo su llamada. Nuestro hermano Diego de Monterrey Escuela de Predicación, estará Diego Jiménez, que estará ahí atento a sus comentarios. Si tiene alguna petición de oración, bueno, hágasela saber y estaremos agregándola a nuestras oraciones, esta petición que nos mencione. Y bueno, saludos también a nuestro hermano Santiago Hernández y familia, Dios le bendiga. Nuestro hermano Luis Castillo también, Dios le bendiga a nuestro hermano. Sabemos que están al pendiente de este programa. Gracias y gracias por compartir, hermanos. Gracias a todos. El teléfono es el 51 53 75 570151. Mire, me hice bolas. 8183-570151. Ahí está, hermanos, el teléfono de la congregación. 8183-570151. Ya andaba cambiando ahí todo el número. Entonces, ahí para que, si tiene la oportunidad de marcarnos, bueno, hágalo y hágale saber allá a nuestro hermano Diego, cualquier petición que tenga de oración, cualquier necesidad de alguna enfermedad, algún problema que esté pasando, bueno, lo incluimos en nuestras oraciones, las elevamos allá con nuestro Dios
y bueno, conteste según su voluntad. Así que anímese a marcar el teléfono de aquí de Sierra Ventana, 8183-570151 para que nos marque. Y bueno, saludos a aquellos hermanos que se siguen conectando. Nuestro hermano Franco González, Dios le bendiga. Y bueno, hermanos, vamos a dar inicio, no sin antes dirigirnos a Dios en oración para aprovechar estos minutos que tenemos de programa y edificarnos con la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios y Padre, alabado sea por siempre su nombre, nuestro Dios Santo. Gracias, nuestro Padre Santo, por esta grande oportunidad que nos da de poder estar aquí en este lugar para poder compartir tu mensaje, nuestro Dios. Ayúdenos a que tengamos unas palabras claras, que este mensaje llegue al corazón de cada uno de nuestros hermanos y de aquellas personas que aún no le han obedecido, aquellas personas que estarán atentas a este programa, a este mensaje, y que toque su corazón, nuestro Dios. Nuestro Padre Santo, queremos pedirle también por cada uno de nuestros hermanos que tienen alguna necesidad y que están en alguna enfermedad. Nuestro Dios, algún momento crítico en su vida, ayúdeles. Usted sabe cuáles son las cosas que están pasando por su vida. Queremos que usted les bendiga, les ayude y nos ayude a todo su pueblo, nuestro Dios, a salir adelante, siempre confiando en que usted está con nosotros en todo momento, atento a nuestras oraciones y que quiere lo mejor de cada uno de nosotros. Ayúdenos a vencer todo obstáculo, toda tentación, y que siempre estemos caminando en ese camino que trazó su Hijo Jesucristo. Ayúdenos a no soltarnos de su mano, a confiar siempre en su palabra, a confiar siempre en todo lo que nos dicen a través de su libro santo y a través de nuestros hermanos que nos predican su palabra. Gracias, nuestro Dios, por lo hermoso que es y paciente con cada uno de nosotros, y queremos pedirle que se quede con nosotros en esta hora de programa para que nos pueda ayudar a meditar en su mensaje y que podamos guardarlo en nuestro corazón y ponerlo por obra, por práctica en nuestra vida diaria. Gracias, nuestro Dios Santo, todo esto lo pedimos, lo agradecemos en el bendito nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como les comentaba, Dios les bendiga. Gracias a aquellos que se están conectando. María Ochoa, Dios le bendiga, también juntamente con su familia, y bueno, cada uno de nuestros hermanos que ahí están conectados. Les comentaba, el horario es de 7 a 8 de la mañana ya. Esa media hora ya no empezamos a las 6:30, pero bueno, vamos a estar transmitiendo, no en el radio del 1140. Ahorita estamos a la par de la radio 1140 de AM, Radio Esperanza, pero quizás tengamos esa media hora en el Facebook de las 6:30, ahí para que esté al pendiente, y seguiremos compartiendo esa hora y media en el Facebook, no en la radio, pero en el Facebook. Síganos, estaremos próxima semana, primero Dios, estaremos tomando esa media hora en el Facebook, hora y media. Así que, mis hermanos, vamos a adentrarnos en el tema, y pidiéndoles nuevamente que compartan el mensaje, comparta la página A Solas con Jesús Radio 1140 AM. Esa es la nueva página de Facebook de A Solas con Jesús. Así que vamos a comenzar, hermanos, y la palabra con la que vamos a adentrarnos, los textos, es en Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Ahí titulamos: tenga cuidado cómo escucha la palabra de Dios. Y ahorita va a ver por qué. Porque la parábola del sembrador, bueno, nos trae mucha enseñanza, pero ahorita vamos a ir viendo cada una de las cosas que nos pide nuestro Dios o nos advierte también, para que pongamos atención a través de esta parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Si tiene oportunidad de tener ahí su Biblia, puede seguirme para que pueda verificar lo que estamos leyendo. Dice así, hermanos: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar.
Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor, hermanos. Bueno, hermanos, Jesús, al enseñar por medio de parábolas, fíjese que Él revelaba verdades espirituales profundas, hermanos, utilizando aquí elementos sencillos y cotidianos. Fíjese, en la parábola del sembrador nos presenta diferentes tipos de terrenos que simbolizan las distintas formas en que el corazón humano recibe la palabra de Dios. Bueno, esta parábola no solo revela cómo opera el reino de los cielos, sino que también nos invita, hermanos, a hacer un autoexamen. Aquí preguntándonos, ¿cómo estamos recibiendo la palabra? Y también, ¿qué tipo de tierra somos? Deberíamos de hacernos estas dos preguntas, hermanos. ¿Cómo estamos recibiendo la palabra y qué tipo de tierra somos? Así que meditemos en esta ocasión y vamos a aprender de una lección acerca de la recepción de la palabra. Aquí encontramos una lección acerca de la recepción de la palabra en esta parábola del sembrador. Dice el Señor ahí en el versículo 8, el que tiene oídos para oír, oiga, dice así, hermanos. Entonces, en esta ocasión, Jesús comenzó con una historia que habría sido inmediatamente familiar a todo aquel que estaba escuchando. Todos podían entender la historia. Solo aquellos, hermanos, aquellos de nosotros que estamos acostumbrados a un mundo pavimentado, por decirlo así. Así, esto lo encontraríamos desconocido, esto que estamos leyendo. Pero para los oyentes de Jesús, que vivían en una sociedad agrícola, esta era la vida cotidiana, hermanos. Entonces, estos versículos que acabamos de leer, del versículo 1 al 9, encontramos el contenido de esta parábola. Versículo 1 al 9, allí nos menciona todo su contenido. ¿Qué nos dice en el versículo 1 y 2? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente que estaba en la playa. Mire, hermanos, nuestro Señor Jesucristo se encontraba en Capernaum, y Capernaum se encontraba junto al borde del mar de Galilea. Y la manera aquí más segura para que nuestro Señor Jesucristo enseñara sin ser aplastado por la gente era entrando a una pequeña barca de pesca y separarla de la costa. Esto es lo que hizo el Señor. La barca en sí, hermanos, sirvió como una especie de púlpito desde el que habló nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que se sentó para enseñar como era costumbre de los rabinos judíos. Usted puede leer en el capítulo 5, versículo 1, cómo el maestro se sienta para enseñar. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Bueno, leímos el capítulo 5 de Mateo, versículo 1, pero también en el 15, 29 dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Bueno, ahí le menciono estos pasajes para que vea cómo era la costumbre, cómo enseñaban los rabinos. Bueno, aquí el maestro se enseñó para poder explicarles, para poder hablar, para poder enseñarles a sus discípulos. Y hay más pasajes, capítulo 24 de Mateo, versículo 3, y el capítulo 26, versículo 55. Pero dice el versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Bueno,
Cuando el maestro comenzó, les habló muchas cosas por parábolas, dice la Escritura. Aunque Cristo había utilizado este método de enseñanza, hermanos, en ocasiones anteriores, bueno, esta es la primera vez que el Evangelio de Mateo lo identifica con el término parábola. Parábola significa poner a un lado de, o sea, hacer una comparación, hermanos, en otras palabras. El sembrador, dice ahí la Escritura, bueno, salió a sembrar. Este sembrador dejó la ciudad o dejó el pueblo donde vivía, hermanos, y salió, dice la Escritura, a sembrar semilla en una parcela de la tierra circundante. Entonces, los agricultores, hermanos, en ese tiempo, ellos sembraban la semilla mediante el método de diseminación. Ese era el método el cual utilizaba la gente en esa época, el método de diseminación. Esto es, hermanos, cuando sembraban, ellos llevaban colgados sus bolsas de cuero con semillas sobre sus hombros y caminando por los campos, ellos arrojaban, esparcían puñados de semillas al aire a su paso, hermanos. Iban arrojándolos hacia el aire, hermano. Así que cuando sembraban de esta manera, pues realmente no había forma de saber dónde iba a caer la semilla. Fíjese, a mí me llama mucho la atención esta manera en la cual sembraban, porque cuando yo escuchaba a hermanos predicar o explicar esta parábola, o cuando estábamos leyendo y yo me ponía a leerla también, no entendía el por qué caía en lo que vamos a leer aquí ahorita, más adelante, que cayeron en el camino y luego cayeron en pedregales. Y todo esto, hermanos, no entendía cómo vas a aventar en las piedras, cómo vas a sembrar la semilla ahí en la piedra. No entendía porque yo cuando estaba niño, hermanos, veía a mi padre en ciertos terrenos, ya hace muchos años, cómo iban sembrando, cómo iban haciendo los surcos y con el pie, si en el pocito sembraban la semilla, lo tapaban y seguían caminando así, todo una hilera, hermano. Entonces yo no entendía este método no entendía el por qué se sembraba entre piedras. Decía, ¿cómo vas a sembrarlo ahí? Pero el método que utilizaban en ese tiempo es este que le digo, de diseminación. Arrojaban al aire las semillas ahí por donde iban ellos caminando. Así que cuando sembraban de esta manera no había forma realmente de saber dónde caía la semilla. Dice el versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Bueno, la semilla que cayó junto al camino, la palabra griega que se traduce como camino, hermanos, es un término genérico que podría referirse a una autovía, a una carretera o a un sendero, hermanos. Pero en esta referencia parece ser sendero. Así que los sembradíos no eran cercados, hermanos, en ese tiempo. En lugar de ello, eran separados por senderos estrechos y sus límites estaban marcados a menudo por linderos de piedra. Usted puede leer pasajes como Deuteronomio 19:14, que no vamos a leer. Le menciono estos versículos, estos textos para que usted los apunte y después vaya a la Escritura y vea y podamos entender todo esto que el maestro nos enseña. A ver si seguimos ahí el aire, hermanos. Hubo un grande apagón, un tronó acá. No sé si se escuchó y se fue toda la luz. Pero espero que aquí sigamos. Bueno, ahí se ve ya medio oscuro. Pero bueno, hermanos, así vamos a estar en penumbras, ¿verdad? Ahorita. Déjeme seguir. Ahí se escuchó otro tronido muy fuerte y se volvió a apagar, hermanos. Bueno, ya me desconcentró aquí, hermanos, pero no, sigamos adelante con la palabra, hermanos. Dice ahí en el versículo 4, y a ver si alcanzo a leer. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Bueno, hermanos,
les mencionaba los sembradíos acerca de ello, Deuteronomio 19:14, en Mateo, en Deuteronomio 27:17, en Job capítulo 24 versículo 2, en Proverbios 22:28. Bueno, todo ello, aquí viene, ahí puede encontrar acerca de ello. Bueno, ya regresó la luz, hermanos. Estos senderos, fíjese, habían sido pisoteados durante años, hermano. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, el suelo junto a ellos era tan fuerte, tan resistente, que la semilla no podía penetrar ahí, hermanos. No podía penetrar. Así que la semilla que caía ahí era una presa fácil para las aves del cielo. Lo miraban y rápidamente pues lo tomaban. Dice el versículo 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Bueno, dice ahí, hermanos, que cayó en pedregales. Parte de las semillas, dice el versículo 5, que cayó en pedregales. Algo que muy probablemente sucedía ahí en Palestina. Mire, en muchas regiones, las salientes de la piedra caliza estarían cubiertas únicamente por varios centímetros de tierra. Algunos 10 o 15 centímetros de tierra cubrían esa piedra caliza. Así que cuando brotaba aquella semilla que había sembrado en esa tierra y brotaba aquello, salido el sol, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, se quemaba por el calor. Fíjense, hermanos, las hojas de esta planta podrían parecer sanas, podrían parecer muy fuertes a primera vista. Sin un buen sistema de raíces que proporcionara agua y nutrientes, pues ¿qué es lo que iba a pasar? La planta pronto se marchitaría y moriría. Esto para los que saben, hermanos, en ese tiempo, bueno, ellos identificaban que había caído o que esta plantita había salido sobre piedra, que había caído en pedregales. ¿Por qué? Porque si ellos sabían y eran observadores el por qué crecía tan rápido, pues entonces no tenía mucha profundidad. Tenían que estar alertas. Bueno, pero salía el sol, saliendo el sol, pues se marchitaba. Dice en Lucas capítulo 8, versículo 6, que se secó porque no tenía humedad. Dice el versículo 7 aquí de Mateo capítulo 13, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Bueno, en tercer lugar, parte de la semilla cayó entre espinos. Y aquí se refiere, hermanos, a plantas espinosas. Las plantas espinosas eran entonces, al igual que ahora, extremadamente vigorosas en su crecimiento. Se puede poner gran empeño, fíjese, en limpiar un pedazo ahí de tierra, pero si se descuida el suelo, ¿qué va a pasar? Los espinos lo acabarán todo, como aquello que nos mencionan en Proverbios capítulo 24, versículo 30. Mire, vamos a leer Proverbios 24, versículo 30. Dice así, hermanos, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Entonces, hermano, esas plantas de espinos crecían vigorosamente. Entonces, si se descuidaba esa tierra, esto era lo que iba a pasar. Aquí el proverbista le dice perezoso a esta persona que descuida este terreno. Entonces, en este caso, las buenas plantas crecieron junto con los espinos y eventualmente los espinos pues la ahogaron, hermanos. Privadas de una nutrición adecuada, privadas de luz solar y aire, pues las plantas, ¿qué iba a pasar? Las plantas buenas iban a morir. Eso era lo que iba a pasar, hermanos. Entonces, versículo 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno.
Bueno, en cuarto lugar, parte de la semilla en la historia de Jesús dice que cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Mire, se dice, hermanos, que las cosechas en esa región daban como promedio un rendimiento de 7,5 a 10 veces la cantidad de semilla que se sembraba. Entonces, con este cálculo, fíjese, de 7 a 10, pero acá dice a 100, a 60 y a 30. Entonces, con este cálculo, los diversos rendimientos mencionados por Cristo habrían sido extraordinarios, hermanos. Aunque déjeme decirle que no eran milagrosos, no milagrosos, porque le decimos esto, que no era algo milagroso, sino extraordinarios. Porque según, hermanos, un historiador llamado Josefo, este historiador judío de los años después de Cristo, del año del 35 en adelante después de Cristo, es donde este personaje, bueno, vivió en ese tiempo, hermanos. De hecho, este hombre vivió en la destrucción del templo de Jerusalén, allá en el año 70 después de Cristo, destruido por Tito, los romanos, hermanos. Entonces, Josefo, este historiador, él, fíjese, admiró el suelo de los alrededores de Capernaum por su fertilidad. Entonces, esto me guía y me da luz a que esta era una buena tierra o una tierra muy fértil. El Señor dice, da a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, algo extraordinario, hermanos, que era aquí en este suelo, ¿verdad? Estos alrededores. Pero dice el versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, el Señor concluye aquí diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Él deseaba que los que escuchaban la parábola entendieran realmente su significado. Jesús dio una explicación de esta parábola en los versículos siguientes, hermanos, del 18 al 23, pero ahorita entramos a ello, hermano. Entonces tenemos ahí algo de tiempo. Pero fíjense, hermanos, cómo el maestro nos explica o nos menciona ahí el contenido de estos versículos de la parábola. Y le menciono esto porque de los versículos 10 al 17 vamos a ver el propósito de esta parábola. Acuérdense que estamos viendo la parábola del sembrador. ¿Cómo escuchamos nosotros la palabra de nuestro Dios? Esa es una pregunta importante, hermanos, que vamos a dejar meditando en su cabeza, hermanos, para que realmente escuche con atención lo que nuestro Dios nos transmite o nos dice a través de su palabra, de su libro santo, de la Biblia, hermanos. Bueno, versículo 10 al 17 encontramos el propósito. Y bueno, hermanos, gracias por estar ahí al pendiente aquí con el programa. Gracias por compartir. Les seguimos pidiendo que compartan esta página de A Solas con Jesús Radio 11:40 de AM. Esa es la nueva página, horario de 7 a 8 de la mañana. En la radio, porque vamos a estar en el Facebook también transmitiendo desde las 6:30, pero la radio va a empezar a las 7 a 8 de la mañana. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, hermanos. Sábados, también 1:30 a 2 de la tarde, está el programa de A Solas con Jesús, compartiendo otro hermano la palabra de nuestro Dios. Entonces, sigamos, hermanos, con la parábola. Dice los versículos 10 en adelante, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron,
y oír lo que oís y no lo oyeron, dice ahí el versículo 17, hermanos. Entonces, aquí vamos a ver el propósito de esta parábola para que ponga atención, hermano y amigo, y tenga cuidado de cómo escucha, cómo estamos escuchando la palabra de nuestro Dios. Así que con esto va a meditar usted. Cuando yo me presento delante de Dios, cuando yo estoy estudiando la palabra de Dios, cuando estoy recibiendo el mensaje de parte de algún hermano que está predicando, ¿cómo la voy a recibir? ¿O cómo voy a escuchar? Tengo que tener cuidado de cómo escuchar. Y ahorita va a ver el por qué todos estos versículos nos dice el Señor y nos va a enseñar. Vamos a ver esta tremenda lección que nos da la parábola del sembrador. Aquí no es tanto en la semilla que se es sembrada, sino en los tipos de suelo, hermanos, cómo la va a recibir. Eso somos nosotros. ¿Cómo estamos recibiendo la parábola o la palabra de nuestro Dios? Tenga cuidado cómo escucha. Dice ahí en los versículos 13 al 15, hermanos. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos, dice, la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Bueno, Jesús habló por parábolas, hermanos, para ocultar su mensaje de aquellos que eran poco receptivos. Fíjense lo que le estoy mencionando. Jesús habló por parábolas para ocultar su mensaje de aquellos que eran poco receptivos, porque sus endurecidos corazones les impedían entender su mensaje. Mire, se lo explico de esta manera. Las parábolas eran esclarecedores, ilustrativas para algunos. Fíjese la diferencia. Para algunos eran esclarecedoras e ilustrativas. Pero también para algunos tenía el propósito de oscurecer, hermanos, de oscurecer esa misma verdad que se quiere impartir cuando la persona está predispuesta en contra de esa verdad. ¿Sí, hermanos? En otras palabras, las parábolas revelan y ocultan la verdad al mismo tiempo. ¿Cómo está eso, hermanos? Sí. Las parábolas revelan y ocultan la verdad al mismo tiempo. Son un medio de gracia para los creyentes, pero son una señal de juicio para los incrédulos, decía un hermano. Bueno, nuestro Salvador vio esta falta de voluntad para aceptar su mensaje como un cumplimiento de la profecía de Isaías. Y él estuvo citando Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10, cuando dijo esto, hermanos. Mire, vamos a Isaías para que vea. Isaías capítulo 6, versículo 9 y 10, que dice, Isaías 6, 9 y 10, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Bueno, se fija cómo el Señor está utilizando este pasaje, esta profecía de Isaías. Si no, también puede leer Juan capítulo 12, versículo 39 al 41. Mire, vamos a leer Juan capítulo 12, versículo 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Bueno, ahí está, hermanos. Y también puede leer Hechos capítulo 28, versículo 25 y 27. Pero sigamos acá con la parábola, hermanos,
del sembrador. En Mateo capítulo 13, versículo 16, dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Bueno, en contraste con las multitudes, fíjese, los discípulos estaban abiertos a las verdades espirituales. Y como resultado, Jesús pronunció una bendición sobre ellos diciendo: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Entonces, puesto que sus corazones eran receptivos, ellos oyeron y vieron las verdades presentadas por Jesús. Dice el versículo 17: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Por eso, hermanos, los profetas del Antiguo Testamento anunciaron numerosos eventos importantes futuros. Sin embargo, es dudoso que entendieran todo lo que estaba profetizado. Bueno, los profetas, ellos desearon mucho ver y oír lo que los discípulos estaban experimentando en este momento, pero ellos no tuvieron esa oportunidad. Ellos predicaron, dijeron las profecías, pero ellos deseaban ver y oír eso que dijeron, y los discípulos lo estaban viendo y lo estaban escuchando, hermanos. Imagínense. Entonces, miren la explicación que viene de los versículos 18 al 23. Mire, ahí encontramos la explicación de la parábola. Dice, ahí en el 18:23, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Se fija? Bueno, en privado, el maestro explicó a sus discípulos el significado de la parábola del sembrador y los llamó enfáticamente a escuchar en lugar de simplemente oír. El texto griego dice literalmente: oigan ustedes con una mente abierta y serán capaces de entender. Entonces, ¿quién fue el sembrador de la parábola, hermanos? Pudiéramos preguntarnos esto. ¿Quién fue el sembrador de la parábola? Y aquí, hermanos, la respuesta es Jesús. La primera respuesta es Jesús. Pero en la parábola de la cizaña, más adelante, en este mismo capítulo, Jesús dijo que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, en el 13:37. Y fue Él el que esparció la semilla inicial del reino. Sin embargo, Él envió a sus discípulos en comisiones limitadas y eventualmente les instruyó diciendo en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Entonces, el sembrador, por lo tanto, puede representar a cualquier discípulo que se dedica a esparcir el mensaje. Así como usted, así como yo, cualquiera que esparce el mensaje, predica el evangelio, bueno, es aquel sembrador, aquel que siembra, hermanos, que esparce la semilla, que esparce el mensaje. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Cómo ha de verse la semilla en esta parábola? Bueno, si bien el relato de Mateo, hermano, se refiere a la palabra del reino, ahí en el capítulo 13, versículo 19 al 23, el relato que da Lucas dice que la semilla es la palabra de Dios, en Lucas 8:11. Entonces, hermanos, los suelos son una característica clave de la parábola. ¿Sí? Los suelos son una característica clave de la parábola,
porque representan diferentes tipos de oyentes o corazones. Y bueno, a pesar de que se conoce como la parábola del sembrador, el énfasis real de la historia, hermanos, está en los suelos que reciben la semilla. Ese es el énfasis real de la historia. La parábola o la palabra que se siembra es recibida con diferentes niveles de receptividad y da como resultado, pues, una variedad de respuestas. Si el Señor dio 4 diferentes tipos de suelos, pues usted va a encontrar una variedad de respuestas. Dice el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, primeramente, la semilla que cayó junto al camino, que dice en el 13:4, hermanos, cayó en terreno no preparado y endurecido que no podía penetrar. Entonces, la semilla estaba sobre la tierra a la vista de las aves que buscaban alimento y fue devorada con facilidad, fue devorada pronto. Entonces, el problema no era con la semilla, hermanos, que esta semilla era buena, sino con el suelo. El suelo representa al que oye la palabra del reino y no la entiende. Eso es, hermanos. Estas personas no entienden por qué, como un ave, viene el malo y arrebata la semilla antes de que pueda echar raíces. Aquí déjeme decirle que el malo, sin lugar a dudas, se refiere a Satanás, al que se asocia con las molestas aves escritas en escritos extrabíblicos que tienen los judíos, hermanos, como jubileos, como el Talmud. Allí se informa en estos escritos que Satanás envió aves a comerse la semilla que estaba siendo sembrada en la tierra para robarle a la humanidad de sus cultivos. También dice en uno de sus escritos esto: antes de que plantaran la semilla, los cuervos la tomaban de sobre la tierra. Entonces, hermanos, Satanás tiene muchas maneras de arrebatar la palabra de Dios de los corazones de las personas. ¿Cómo? Usando una metáfora diferente. Bueno, el apóstol Pablo dijo allá en 2 de Corintios, mire, acompáñeme a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, que dice así, 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, fíjese, el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, el pueblo de Dios no debe ignorar los métodos engañosos de Satanás. No, porque mire, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No debemos de ignorarlas, hermanos. Y algunos se enojan de las gentes porque predicamos de Satanás, lo mencionamos. Pues si el Señor lo mencionó, ¿y para qué te lo mencionamos? Para que conozcas al enemigo y cómo trabaja, para que no seas engañado. Pero no quieres escuchar, no quieres empaparte de la enseñanza que nos da la misma palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 27, dice de la siguiente manera, 4:27, ni deis lugar al diablo. Pero, ¿cómo no le voy a dar lugar si ni sé de él? Pues porque no escuchas, porque no quieres entender realmente cómo trabaja Satanás. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 26, 2 de Timoteo 2:26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Se fija, puede leer 1 de Pedro 5:8 y 1 de Juan capítulo 2, versículo 14 al 17 y más. El pueblo de Dios, hermanos, no debe ignorar los métodos engañosos de Satanás. Entonces, volviendo a la parábola, dice el versículo 20 y 21.
Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, en segundo lugar, Jesús explicó que cierta semilla cayó en pedregales. Dice el versículo, también en el versículo 5 del capítulo 13. Bueno, este suelo representa el tipo de persona que al momento recibe el mensaje con gozo. Sin embargo, la semilla, hermanos, muere rápidamente debido a que al venir la aflicción o al venir la persecución, este tipo de persona tropieza, dice la Escritura. Una versión, en vez de tropieza, dice no tiene resistencia. No tiene resistencia. Lucas capítulo 8, versículo 13 dice, cree por algún tiempo. Lucas 8:13. Entonces, hermanos, el principal problema con este oyente es la poca profundidad de convicción. Ese es el problema, la poca profundidad de convicción. Sin profundidad ni raíz en sí, rápidamente va a caer en apostasía. A la primera señal de tribulación o a la primera persecución representada por el sol abrasador, como nos enseña el 13:6, ¿qué va a hacer? Se marchita. Eso es lo que va a pasar. Pero dice el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno, en tercer lugar, parte de la semilla fue sembrada entre espinos. Dice el versículo 7. Esta tierra, hermanos, representa a los que oyen la palabra de Dios, sin embargo, permiten que la ahoguen. ¿Qué? El afán de este siglo, el engaño de las riquezas. Y como resultado, sus vidas espirituales son infructuosas. En Lucas capítulo 8, versículo 14, el Señor dijo que tales personas no llevan fruto. No llevan fruto. El afán de este siglo, el engaño de las riquezas, estas fueron analizadas juntos por Jesús en el Sermón del Monte, donde allá en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 34, que no lo vamos a leer, son muchos versículos y se me está acabando el tiempo, pero lo puede leer ahí en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 34, ahí lo analiza el Señor estas cosas juntas, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Versículo 19, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y puedes seguir leyendo ahí en el afán y la ansiedad, versículo 25 en adelante. Entonces, aquí podemos ver que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas fueron analizadas juntas por Jesús en el Sermón del Monte, en este capítulo 6, versículo 19 al 34. Entonces, hermanos, los seguidores de Cristo no deben permitir que las cosas temporales de esta vida los distraigan de las cosas que son eternas. Esto, hermanos, debemos de tenerlo bien en mente, bien en nuestra cabeza. Que nosotros como seguidores de Cristo no debemos permitir que las cosas temporales en esta vida nos distraigan de las cosas que son eternas. Por eso, hermanos, es fácil dejarse abrumar por los problemas de la vida y preocuparse por la búsqueda de la riqueza. Pero la riqueza es engañosa, ya que promete más de lo que puede ofrecer y hace que las personas se olviden de Dios, que es la fuente de toda riqueza. Y dígame si no, si mire lo que dice
Proverbios capítulo 30, versículo 7 al 9. Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, Dios es la fuente de toda riqueza. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, ahí encontramos también Deuteronomio 8, versículo 11 al 20. Bueno, se lo doy el pasaje porque no creo que alcancemos a leer y tengo más pasajes que decirle, pero puede usted leer Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y usted puede seguir leyendo todo lo que nos da Dios, le dio a su pueblo, pero que nos lo da también a nosotros, porque es la fuente de toda riqueza. Lea Eclesiastés también capítulo 2, versículo 4 al 11. Lea Lucas capítulo 12, versículo 13 al 34, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19, y Hebreos capítulo 13, versículo 5 al 6. Si no alcanzó a apuntarlos, acuérdense, este programa queda grabado y después puede escucharlo nuevamente y apuntar estos versículos y poder volver a leerlos, hermanos. Entonces, ahí por eso los menciono, ahí se va a quedar, hermanos. Versículo 23, regresando a la parábola del capítulo 13, hermanos, dice en el 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, en cuarto lugar, la semilla fue sembrada en buena tierra, en representación de la persona que oye, entiende la palabra de Dios. Jesús describió a estas personas como teniendo corazón bueno y recto. ¿Dónde lo dice? En Lucas capítulo 8, versículo 15. Bueno, estos oyentes, hermano y amigo, no únicamente escuchan la palabra y la entienden, sino que también le permiten echar raíces en sus corazones. ¿Por qué? Porque tienen profundidad y estabilidad espiritual. Sí, hermanos, tienen profundidad y estabilidad espiritual. No los perturban los problemas de la vida. Se resisten a la tentación de las riquezas porque conocen el valor de las verdaderas riquezas, como son las que nos menciona Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Y se lo voy a leer, hermanos. Hebreos 11, versículo 24 al 26, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Se fija? Entonces, aquellos que tienen profundidad y estabilidad espiritual no los perturban los problemas de la vida y se resisten a la tentación de las riquezas porque conocen el valor de las verdaderas riquezas. Los oyentes que se mantienen fieles también dan fruto. Jesús hizo hincapié en la resistencia espiritual que se necesita. Dice ahí en Lucas 8:15, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, los variados rendimientos que dice a 100, a 60 y a 30 por uno, esto refleja el servicio productivo de los creyentes, hermanos. Se lo menciono nuevamente.
Los variados rendimientos a 100, a 30, a 60 y a 30 por uno reflejan el servicio productivo de los creyentes. Jesús dijo en Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, la comparación, la analogía también del apóstol Pablo era que los cristianos están casados con Cristo en Romanos 7:4, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mire, hermano, el fruto de una relación matrimonial son los hijos. Los que están casados con Cristo deben de producir hijos para Dios. Entonces, también se producen otros frutos en la vida de los cristianos, como cuáles, como los que son mencionados en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. ¿Cuáles son? Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se fija? Entonces, hermano y amigo, si estamos sin fruto, vamos a ser echados fuera como se seca una rama y es arrojada al fuego. Así lo menciona Juan en Juan capítulo 15, versículo 6. Entonces, los cristianos tienen que ser sembradores de la palabra y orar bastante por el rendimiento. Debemos de sembrar la semilla y esperar a que Dios haga su parte. Entonces, las lecciones que encontramos en esta parábola del capítulo 13, versículo 1 al 9 y del 18 al 23, que es la explicación. Bueno, una lección muy importante, hermano y amigo, que proporciona la parábola es la siembra de la semilla del reino. Jesús proporcionó en la parábola del sembrador una manera en que sus seguidores pueden llevar el evangelio al mundo. Si sembramos la semilla de manera generosa, bastante caerá en buena tierra o en corazones honestos, y así garantizaremos una buena cosecha para el Señor. Si plantamos y regamos, no es nuestra responsabilidad lo cosechado. El apóstol Pablo explicó: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Primera de Corintios 3:6. Bueno, Dios también prometió: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías capítulo 55, versículo 11. Por eso, hermanos, la ley de Dios en cuanto a la siembra y la cosecha establece que cada tipo de semilla sabemos que recibiremos un determinado tipo de producto de la misma. Lo que es cierto en el mundo físico también es cierto en el mundo espiritual. Gálatas 6, 7 al 9. Cuando se siembra la semilla espiritual, recibiremos un resultado espiritual. Cuando la semilla pura de la palabra de Dios se siembra, producirá cristianos únicamente, y únicamente cristianos. Entonces, hermanos, Jesús, en otras palabras, dijo: vayan y enseñen, bauticen y enseñen un poco más. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, en otras palabras, que fueran y bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor, hermanos. Entonces, algo muy importante que debemos recordar es esto: no somos responsables de la profundidad espiritual de los demás. Se lo repito, no somos responsables de la profundidad espiritual de los demás, sino responsables de tratar de sembrar la semilla. Jesús lo hizo. Mateo 7:29, Marcos 1:27, y el apóstol Pablo lo mandó. Primera de Timoteo 4:16, segunda de Timoteo 3:17. Pero también es deber de cada persona tener un corazón preparado, listo para recibir con mansedumbre la palabra implantada, como nos dice Santiago 1:21, y luego alimentar esa semilla hasta la plena fructificación. Mira, hermanos, en el Antiguo Testamento nos dice
de Roboam. ¿Se acuerda de Roboam? El hijo necio de Salomón, que heredó el trono. Bueno, dice en segundo libro de Crónicas, y ponga atención a esto, en segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 14, dice que hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. ¿Se fija? Hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Además, para la gente apóstata de Judá y de Jerusalén, en Israel del Antiguo Testamento, Dios le dio este mandato mediante su profeta. Allá en Jeremías 4:7 dijo: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. ¿Se fija? El contexto deja perfectamente claro que él estaba mandándoles que preparasen sus corazones para recibir la palabra de Dios. Este es el deber de cada persona, de cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, por conclusión, hermanos, esta parábola del sembrador es un recordatorio de que cuando proclamamos el evangelio o enseñamos la palabra de nuestro Dios a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos, los resultados siempre varían de acuerdo con la condición de los corazones de nuestros oyentes. Así que el éxito o el fracaso no depende de nuestra habilidad como sembradores. Algunas de las semillas que dispersamos caerán en terreno duro, caerán en terreno poco profundo o caerán en terreno con espinos. Pero no hay nada malo en la semilla o con la semilla. Si usted es fiel a la tarea, algunas de las semillas que esparza encontrarán buena tierra y el resultado será abundante fruto. Así que, mis hermanos, cada persona o cada uno de nosotros debemos de preguntarnos a sí mismo. Fíjese esta pregunta: ¿qué clase de tierra soy yo? ¿Qué clase de tierra soy yo? Y también pregúntese, ¿de qué manera necesito cambiar para ser más productivo en el reino de Dios? Se la repito, pregúntese, ¿qué clase de tierra soy yo? ¿Cómo estoy escuchando la palabra de nuestro Dios? Y pregúntese, ¿de qué manera necesito cambiar para ser más productivo en el reino de Dios? Preguntas importantes, hermanos, porque acuérdese, el propósito de esta parábola no está en el sembrador, sino en los suelos, en los corazones. ¿Cómo vas a recibir tú el mensaje de parte de Dios? Esto es algo, hermanos, para meditar. Espero que meditemos en ellos y que llevemos mucho fruto para la gloria y honra de nuestro Dios. Así que Dios les bendiga, mis hermanos. Hemos llegado al final de este programa de A Solas con Jesús Radio. Y bueno, fue un placer estar nuevamente con ustedes. Recuerden, estamos en la radio, estamos de 7 a 8 de la mañana en el 1140 de AM Radio Esperanza, pero en el Facebook de A Solas con Jesús Radio estaremos transmitiendo desde las 6:30 igual, para que si tiene oportunidad de escucharnos desde las 6:30, el programa lo toman en la radio ya de 7 a 8 de la mañana. Y también los sábados se está transmitiendo el programa de 1:30 a 2 de la tarde en este programa o en esta página de A Solas con Jesús Radio. Así que, mis hermanos, pues reciban bendiciones a todos aquellos que han estado ahí al pendiente de este programa. Saludos a nuestra hermana Raquel Sánchez, nuestra hermana Lourdes Oralia también, de la Cruz Pérez, a nuestra hermana Carmen Alanís, Leti Velázquez, Carmen Vázquez, Guillermina Flores. Dios les bendiga, gracias por compartir, hermanos. Y nuestra hermana Elvia García también, gracias por compartir, hermana Elvia García. Dios les bendiga a todos. Un servidor, Manuel Castillo, estuvimos compartiendo el mensaje en esta hora de programa, Solas con Jesús Radio, esperando nos sigan el próximo domingo, primeramente Dios, de 6:30 a 8 de la mañana, programa A Solas con Jesús Radio. Bendiciones a todos, preparémonos para irnos a adorar a nuestro Dios como Dios se merece. Bendiciones a todos.